Muy buenas noches, gracias a todas las personas que nos siguen en este programa semanal de Con Pan y Vino, Se Anda el Camino. Mi nombre es Carmen Aji y es un gusto estar aquí conduciendo este programa junto con Felipe Flores y también con el doctor Irineo, a quien les doy las buenas noches. Buenas noches, Felipe. ¿Qué tal, Carmen? ¿Cómo te va? Buenas noches. Oye, yo muy contento que estés aquí con nosotros. Yo estoy muy contenta también, Felipe, gracias. Gracias a ti por acompañarnos, estar aquí y sin duda alguna con muchas ganas de aportar muchas de las cosas que tú sabes y conoces. Muchas gracias, Felipe. Y desde luego. Gracias, doctor, por estar aquí. Buenas noches, Carmen. Muchas gracias por la invitación. Licenciado Felipe, buenas noches. Gracias por la invitación y con muchísimo gusto. Aquí estoy a la orden. Hoy vamos a charlar de un tema muy interesante que tiene que ver sobre el conflicto. El libro que hoy vamos a conversar se llama Teoría del Conflicto, una perspectiva geográfica. El autor es el doctor Irineo Martínez Barragán. Aceptó la invitación de venir con nosotros al programa y aquí está para charlar sobre esta obra que me parece muy valiosa, que aporta bastantes elementos que enriquecen el debate y el análisis sobre este tema, así es que será un gusto para nosotros que usted que nos ve al otro lado, desde el otro lado, nos mande sus comentarios, sus preguntas, sus críticas también sobre la obra y con todo gusto Israel Aguilar y Jocelyn Ramírez, quienes están en operación técnica, nos harán el favor de hacer llegar los comentarios y todos los mensajes para que aquí se lo digamos al autor de la obra y que él sea el que le dé respuesta a estas preguntas o estos comentarios, doctor. Mucho gusto, con mucho gusto lo haré y pues uno escribe para que lo lean y para que lo comenten, entonces cuando uno está en la escuela o a veces cuando uno solo hace investigación, cuando uno está en la escuela contesta el examen y se espera que un valiente lo entregue primero y luego, aunque uno termine antes, hasta que se lo entregan 2 o 3 uno se para y lo mete debajo para que el profe lo lea hasta el final. Y también pues en investigación, sobre todo cuando empieza uno, pues la mayor parte de los productos de uno, los resultados de investigación se van al archivero y nunca más se vuelven a ver. Y la verdad es que publicar es otro reto adicional, pero la satisfacción de que lo lean a uno, independientemente de los comentarios que genere, si lo leen ya es ganancia. Y de ahí todo lo que sea, pues abona, ¿no? Sí, gracias, doctor Felipe. Tú ya leíste esta obra, Teoría del Conflicto. ¿Qué opinión te merece el libro? ¿Qué sentiste? ¿Qué reflexionaste cuando lo leíste? Bueno, antes que nada, yo también agradecerle al doctor Irineo su presencia, porque la verdad vale la pena, coincido contigo en que es importante leer a los autores autlenses, que de alguna u otra manera el doctor está muy identificado con la región, yo creo que desde su niñez y juventud, pero se ausenta de la región y entonces esa ausencia es lo que lo hace, yo creo que regresar. Ya nos platicará él ahorita si estamos en lo cierto o no, pero esa ausencia hace que venga el doctor Irineo Martínez y entonces rescate muchas de las cosas que para nosotros o para la gente que vive aquí de manera regular carezcan de importancia o carezcan ahí de atención, ¿no? Entonces yo creo que en el tema del conflicto, que ahorita aquí le tenemos algunas preguntas al doctor sobre el tema del conflicto, porque de entrada el concepto ya es retador. Sí, vamos a hablar del conflicto. La teoría del conflicto, ¿qué es un conflicto? ¿Quiénes estamos ahí sujetos a conflictuarnos? ¿Se solucionan los conflictos? ¿No se solucionan? ¿Por qué existen? ¿Por qué existen? Yo creo que si alguien me preguntara a mí, doctor, oye, ¿tienes conflictos? Le digo, nada más conmigo mismo y es suficiente. No quiero. Le voy a creer. Entonces, bueno, pues todo eso es importante porque estamos pues ahí ante un concepto además muy sustentado, con una metodología muy importante, en donde los aspectos sociológicos, los aspectos jurídicos están presentes de manera muy, muy intensa en todo esto. Y yo creo que va a ser para la gente que de alguna manera vaya a tener interés en leer este libro, va a ser muy agradable leerlo porque es un libro ameno y es un libro que tiene ahí muchas cosas atractivas. Es que en principio pues yo
yo decirles que me da mucho gusto que esté aquí el doctor Irineo Martínez Barragán presentando su libro y bueno, pues el conflicto. Yo quiero partir de una pregunta antes ya de entrar al análisis del libro, doctor, y es, ¿qué lo motivó para escribir esta obra? La necesidad, Carmen, la necesidad de entender cosas, Ajá. de saber cosas. ¿Cómo cuáles? Mire, yo estaba escribiendo mi tesis doctoral. Yo había sido antes asesor del gobierno del estado en los problemas de límites Jalisco-Colima y después fui nombrado perito ante la Suprema Corte para el mismo tema. Entonces yo estaba, ya presenté una vez ya avances considerables en el doctorado y mi director de la tesis me dice, oye Irineo, tu trabajo, a lo largo de todo el trabajo está permanente la palabra conflicto y es manifiesto el conflicto. En la discusión de que si Peña Colorada era de Jalisco o de Colima, que si Playa de Cocos ahí con los iguatlecos, con el rebalse era de Jalisco o Colima, yo andaba metido en esos temas y me dice, y yo no veo la teoría del conflicto por ningún lado. Y bueno, perdón, yo no sé si ustedes la conocían antes, pero yo no. Y entonces le digo, ¿existe? Me dice, por supuesto que existe. Y me empiezo, y me da algunas referencias y me empiezo a documentar. Y para una FIL, haber sido como la FIL de 2009, yo me titulé en 2011, 2009, 2008, yo me fui a la FIL solo a buscar temas relacionados con la teoría del conflicto. Me empiezo a documentar y empiezo a explicarme muchísimas cosas. El conflicto surge de la naturaleza humana, es una condición humana. Meternos en La conflictos. paz es una aspiración, digo el antagónico. Nosotros tenemos que estar trabajando mucho para construir paz. Incluso muchísimas guerras se han justificado en razón de la búsqueda de la paz, ¿no? En el nombre de la paz. Sí, claro. Y entonces, yo lo pondría así de entrada. El conflicto parte de la naturaleza humana, donde hay más de una persona, donde hay dos personas o más, hay un potencial conflicto, manifiesto o latente. Y siempre estamos trabajando para construir la paz, permanentemente, y utilizamos diferentes métodos. Uno, incluso en la guerra, o sea, el sometimiento del conflicto, de los conflictivos. Y luego hay herramientas para poder dialogar y poder interactuar y poder resolver diferencias, porque el conflicto es la escalada máxima de una diferencia, es cuando va escalando, y entonces ya lo podemos categorizar como conflicto, porque antes tenemos dilemas, tenemos problemas, tenemos diferencias, y bueno, ahí la vamos llevando, pero cuando ya las diferencias son toman gran dimensión y luego no se solucionan así aparentemente y necesitamos de un tercero, esa es otra parte fundamental del conflicto, entonces ya lo podemos llamar conflicto, ¿no? Y permanentemente estamos en la aspiración de la paz y estamos reflexionando, estamos construyendo para la paz. Fíjense qué curioso, o sea, yo digo que la paz no es cosa es una aspiración y el conflicto es una realidad. Es correcto. Doctor, yo creo que es inherente también al ser humano desde sus inicios, puesto que todos hemos tenido y hemos vivido en base al conflicto. Aún ahorita en esta sociedad, en donde nosotros tenemos un espacio privado de convivencia, que sería la casa, que sería en donde nosotros vivimos, pero salimos de ahí, de ese espacio, y entonces ya nos encontramos en la calle. Y a un lado de nosotros hay un vecino, que ahí ya el espacio es compartido con el vecino, el espacio ya no nos pertenece de manera exclusiva, y entonces si nosotros agredimos, si nosotros invadimos el derecho que tiene el vecino, pues vamos a tener conflictos con el vecino. Vamos a suponer, si le dejamos el carro estacionado en su cochera, si le aventamos la basura ahí a su casa, si le dejamos la puerta abierta, obstruimos algo, pero ya nos generó un conflicto. Sí, tuvimos una fiesta. Tuvimos una fiesta con el volumen de la que aquí los vecinos han de decir, bueno, qué bueno
que estén hablando de eso, no. Tenemos muy buena vecindad, ¿eh? Nos van a dejar un comentario muy ahorita en la buena vecindad transmisión. tenemos aquí con los vecinos. Entonces yo creo que de ahí. Luego, inclusive el conflicto entre parejas, Claro. el conflicto con los amigos. Con uno mismo ya lo decía. Ya ¿no? lo decía yo, que yo así vivo, confrontado conmigo mismo. Entonces, bueno, todo eso es muy importante. Pero bueno, el conflicto que aquí en este caso, y usted maneja perfectamente en el libro, es desde el punto de vista geográfico. Es decir, algo que nos va a comentar es, a ver, o en algún momento, esta parte del mundo se convirtió en un país. Y ese país hubo necesidad de marcarlo geográficamente. A ver, México es un país que empieza en tal lado y termina en tal lado. ¿Sí? ¿Cómo se dio eso? ¿Quién le dijo a los mexicanos? A ver, ustedes van a estar aquí. Ah, bueno, ese ya es otro tema. A Mire. ver, viene. Antes de contestar su pregunta, Sí. aludió a otro tema. Y quisiera abordarlo brevemente. Generalmente el conflicto, digamos, lo etiquetamos en tres grandes aristas. El conflicto psicológico personal, que es un tratamiento, Ujú. los problemas internos. Todos los días tenemos que tomar decisiones. Hoy voy a trabajar, no voy a trabajar, hoy esto y lo otro. Todos los días tenemos que tomar decisiones. Y decidimos, y yo no sé si sea la mejor decisión, por ejemplo, ir a trabajar en lugar de irme de pinta, ¿verdad? Ese es un tipo de conflicto que es más en el campo de lo conductual, de la conducta individual, humana, y es un campo de los psicólogos, ¿no? Luego está el conflicto ambiental o ecológico. Y es, digamos, la diferencia que tiene el actuar humano, el proyecto de desarrollo que tenemos, el proyecto neoliberal, y la degradación de los recursos, la contaminación, etcétera. Ese sería el conflicto ambiental. Y luego tenemos el conflicto social, en donde ya está la diferencia entre personas o grupos sociales, Así es. ¿no? Pero estas dos aristas, el personal y el ecológico ambiental, terminan siendo conflictos sociales. Entonces, Así digamos es. que el conflicto es transversal. Es transversal y es un elemento propio de la vida. Y lo lleva uno con la vida, ¿no? Entonces, eso hace de la categoría del concepto, pues un elemento muy importante para analizar conductas, procederes, actuaciones. Claro, ¿Sí? claro. Y entonces es parte de la naturaleza humana. Como también es parte de la naturaleza humana el tema de las demarcaciones territoriales. Así es. El hombre en lo individual y en lo colectivo, el hombre y las mujeres, debía decir. Es correcto. Por Si favor. no, porque también Por hay un favor. conflicto ahí ya Dios santo. Porque si no se de- puede generar un conflicto. género. Claro, se puede generar ¿No? un Por conflicto. Así favor. es, un conflicto de género y cuidado con eso. Eso abunda, ¿no? Entonces, el hombre en lo individual y en lo colectivo, o el humano en lo individual y lo colectivo, se la pasa explorando, apropiando, ordenando, demarcando, negociando y disputando territorios. Siempre. Y eso empieza en la casa. Analícenlo en sus familias. ¿Cómo ¿Cuál lo es el vemos? territorio de quién? ¿Sí? En mi Y- cuarto. En mi y- cuarto es y- el comedor. El cuarto me pertenece, pero el comedor ya lo comparto. Así es. Muy bien. Y entonces, la teoría esta dice que el hombre se la ha pasado ya, desde la perspectiva geográfica, se la ha pasado disputando territorios por dos aspectos fundamentales. Uno, por la ubicación estratégica, ¿Riqueza? y segundo, por el valor de los recursos que se disputan, ¿no? ¿Cuál era? Ya no lo es, pero ¿cuál era hasta hace 10 años el recurso más valioso de la casa? De cualquier casa. Siempre y cuando lo tuviera en el recurso, porque luego algunos no. Quizás el terreno, el predio donde uno lo vivía, ¿no? No, examen. Bueno, Yo soy profe, acuérdense. díganos las preguntas, pues. Para Pero saber. esa es la pregunta. ¿Cuál Ajá. es el lugar más valioso? El recurso más valioso de recurso la más casa valioso hasta de- hace más o menos 10 años.
¿La televisión? No. El control de la tele. Control del, exacto. Y es uno de los recursos que más conflicto generaba en la familia, ¿o no? Digo, dígame. Sí, sí. Entonces, ¿Quién eso quién sucede en la paga, casa. no? Cómo los niños empiezan a explorar la casa y se empiezan a ir apropiando de espacios y se empiezan a generar ciertos consensos y luego conflictos, cuando esos consensos, para construir esos consensos primero y luego cuando no se respetan esos consensos, ¿no? Entonces, ese es un proceso siempre inacabado de la construcción de territorios. Siempre inacabado. Yo ahora, desde 2014 a la fecha, soy perito ante la Suprema Corte de Justicia para un conflicto de límites Chiapas-Oaxaca. Oaxaca demanda a Chiapas por la creación de un nuevo municipio que, a decir de Oaxaca, pues Chiapas lo está creando dentro de su territorio. Y entonces Oaxaca dice: yo quiero que se retomen los límites, porque son los originales, entre la Capitanía de Guatemala y el Reino de la Nueva Galicia, los primeros que se generaron en 1549. 1549. Porque Chiapas pertenecía a la Capitanía de Guatemala. Claro. ¿No? Entonces, se genera ese planteamiento y la pregunta es ¿por qué? ¿Por qué quieren demarcar ahí? Bueno, por dos razones básicas. Los encomenderos ya demandaban jurisdicción, no solo la propiedad. ¿Para qué? Para ir a una autoridad buscando respaldo y dónde dar las quejas. Y dos, por ahí hubo un intento de especie de golpe de Estado, un complot contra el gobierno establecido de la colonia en esa época temprana. Y cuando los descubrieron se fueron a huir y se establecieron en el istmo de Tehuantepec. Entonces decían, bueno, ¿a quién les toca perseguir a estos? ¿A la Capitanía de Guatemala o al Reino de la Nueva España? Entonces, de la Nueva España. Entonces, por ahí surge la necesidad de demarcar, porque es un principio de ordenar y es un principio de ejercer gobierno, ¿sí? El tema de la demarcación. Y de ahí tenemos 20,000 versiones de las demarcaciones territoriales de la Nueva España, y antes, pues sabemos que el imperio dominante era el azteca, y cuando uno estudia los términos de la conquista, cómo se dio, dice uno, no es posible que los españoles, bajo esa profunda diferencia y disputas que se dieron, hayan logrado conquistar esta región, teniendo un imperio tan poderoso. Pero eso también se explica a partir del conflicto que había entre el imperio azteca y todos los pueblos dominados por el imperio azteca. A mí me gustaría, doctor, ahí comentar algo. La conquista de ese país no se da, o de esta región, de ese territorio, no se da por conflictos. Se da más que nada por ambición, se da más que nada por cuestión de explorar qué hay en otras partes del mundo, ¿no? En otras partes de porque el conflicto que sepamos no teníamos con los europeos para nada. No, con los europeos no, pero Hernán Cortés tenía pleito con todos. Bueno, pues sí. Por ejemplo, y luego los aztecas tenían pleito con todos. Es correcto. Con todos los pueblos. Entonces, si uno analiza el conflicto, entonces explica una serie de cosas de las maneras en cómo se generaron la conquista y la colonización, porque los europeos primeros venían a explorar una ruta alterna a las Indias. Sí, claro. No traían intenciones nada más, ni siquiera de colonizar y de conquistar, pero ya se atoraron y pues empezaron a explorar, empezaron a colonizar, y después empezó el tema de, bueno, primero el oro, pero el oro ya forjado, el oro existente, el oro ya concentrado. Y hasta después empezó el tema de minería, que genera grandes ciudades muy ricas en la colonia. Usted lo decía hace un momento, el conflicto que tenemos ahorita con los límites de Jalisco y Colima. Ahí el conflicto sí es por la cuestión económica, ¿no? La mina esta de Peña Colorada, ¿no? Que tiene ahí yacimientos importantes. En el lado de acá del Rebalse, pues también los fraccionamientos y todo eso que ya se dio, ¿no? Y de eso vamos a hablar en el próximo libro. Bueno, ahorita. No, sí, no, tiene toda la razón. Lo que pasa es que este libro es el estado del arte y la cuestión
el estado del arte, sobre todo, el marco teórico metodológico para yo poder escribir mi tesis doctoral sobre el conflicto de límites Jalisco-Colima. Entonces, estos son los primeros 2 capítulos de mi tesis doctoral y pues ahora estoy como puedo, en mis vacaciones, fines de semana, días festivos, rescatando la otra parte que es el conflicto Jalisco-Colima, y un poco le anticipo, serían como 2 momentos del conflicto. El conflicto cuando fue controversia constitucional, que fue del 98 al 2005, y el conflicto cuando se trasladó al Senado de la República, que es 2005 a 2011, y luego en 2011 que se regresa la atribución a la Suprema Corte, y entonces, digamos, los antecedentes del conflicto, cómo se viene construyendo. Llegamos a 1998, se da la controversia constitucional, tenemos una forma de conflicto que se discute en la Suprema Corte y luego una forma de conflicto que se discute en el Senado de la República. Eso es lo que quiero publicar yo, es la otra parte de mi tesis, pero no me da la vida. Oiga, doctor, y aquí en lo regional, yo he leído un poco sobre su trabajo, y sé, por ejemplo, que usted ha estudiado sobre este conflicto también que existe entre los municipios por sus límites territoriales. Tengo entendido que el Grullo tiene conflicto con el Limón por el límite territorial. En el caso, por ejemplo, del Grullo, particularmente el Cacalote tiene problema con Ayuquila por su límite territorial. Es muy chistoso eso. Porque es muy chistoso. Porque no se pueden demarcar pueblos, pues, o sea, el principio de demarcación territorial es un principio de ejercer gobierno y soberanía. Claro. Soberanía en sus jerarquías, ¿no? La soberanía municipal respecto de otra soberanía municipal, claro, ¿no? Entonces no tenemos el caso de discutir ejercicio de gobierno y soberanía entre delegaciones y agencias. No hay manera. O sea, no tendría por qué estar en conflicto Ayuquila con el Cacalote. No, para nada. Conflicto jurisdiccional, puede haber conflicto de tierras, que son 2 cosas muy diferentes. O sea, la tierra es un asunto de propiedad y el territorio es un asunto de jurisdicción. Son cosas diferentes. Sí se mezclan, porque a veces se ejerce jurisdicción a través de la propiedad, pero no es, precisamente entre el Grullo y el Limón hay una confusión entre tierra y territorio, y eso genera el conflicto, que ya medio lo aclaré con los presidentes municipales. Ya tuve reuniones con ellos y ya les explicaba a la gente de Limón, digo, lo que pasa es que ustedes están queriendo hacer valer el límite del ejido a Limón, que se recorre casi hasta el Panteón, en los suburbios del pueblo del Grullo. Digo, cuando eso no es así. Digo, a ver, vamos revisando el ejido de Limón. El ejido de Limón tiene dispersa sus terrenos, sus tierras. El Grullo también. El Grullo tiene propiedad ejidal en el municipio, por ahí por la Aldaba, acá en Autlán. Y tiene también metido en el Limón, ¿sí? Y no puede sustentar eso con una límite, propiedad. ¿No? Así es, no, son cosas diferentes. Bueno, esa es una discusión entre académicos que tenemos, ¿no? La semana pasada tuvimos un coloquio que se inició aquí hace 4 años aquí, que me tocó coordinar junto con otros colegas de aquí, y sobre ordenamientos y demarcaciones territoriales. Hace 4 años, bueno, ya se replicó la 4ª edición en la Universidad de Guanajuato. Se hizo el segundo en el Colegio Michoacán, el tercero se hizo en la Universidad de Zacatecas y este cuarto en Guanajuato. Entonces, ahí en el Colegio Michoacán hay un académico muy destacado que quiere demostrar los límites municipales, jurisdicción, a partir de la historia de la propiedad. Yo le digo que no, pero son cosas que estamos debatiendo académicamente. Sí. Muy bien, doctor. En una parte del libro, doctor, y me llama mucho la atención algunos conceptos que maneja. Usted habla por ahí, por ejemplo, el espacio concebido y el espacio vivido. ¿Cómo pudiéramos diferenciar esos 2 conceptos? Y luego
habla también de otra cosa que me llamó mucho la atención, los bienes libres y los bienes políticos. A ver, ilústrenos, por favor, doctor. Eso se me hace que no lo escribí yo, se me hace que está en el prólogo. Se me hace que está en el está prólogo. en el prólogo que escribe Jaime Preciado. Jaime Preciado, sí. Pero ahí viene, pero sí lo contempla usted, sí lo maneja. Sí, bueno, Jaime de alguna manera hace prólogo a mi trabajo. Jaime, dicho sea de paso, además públicamente agradecerle el prólogo, él fue mi director de tesis doctoral. Y Jaime, pues es un politólogo de... Sí, creo que tiene que ver con lo que es la geopolítica o algo por el estilo, entonces, ¿no? Bueno, ¿cuál es el espacio que yo concibo? Y luego, a partir de la concepción que yo tengo del espacio, actúo o pretendo actuar, y es donde empiezan los conflictos, porque yo normalmente aspiro a tener a vivir en un espacio más amplio, porque lo concibo así, cuando el otro, el de enfrente, también tiene la misma percepción y concepción, y entonces... A ver, espérame. Y entonces los espacios vividos normalmente son restrictivos, ¿sí? Y los espacios concebidos normalmente son imaginados e imaginarios, ¿no? Y entonces dices, a ver, espérame. Y de alguna manera, eso fue un fundamento filosófico para la política de Hitler, expansionista de Hitler, que le llamaban el espacio vital. ¿Cuál es el espacio? Y eso se sigue aplicando en la biología. ¿Cuál es el espacio vital de un animal? Entonces, un ratón necesita un espacio, una madriguera pequeña, un espacio, hay algún matujo, y ahí puede vivir y sobrevivir, pero un tigre, no, un leopardo necesita claro. Bueno, aquí hay gente que sabe de eso, ¿no? Territorios muy, muy grandes, ¿no? Y son sus espacios vitales. Entonces, un poco bajo esa filosofía, y entonces los alemanes lo que querían es tenerlo todo para no necesitar de nadie. ¿Sí? Y se le llama autarquía, la expansión que ellos, ¿verdad? El concepto autárquico, ¿no? Entonces, bajo ese argumento, y es un poco el espacio vital. Vital para que la nación viva sin necesitar de nadie más, ¿no? Y la otra cosa que me preguntaba, perdón. Eran bienes libres y bienes políticos. Así es. Pues usted conteste eso, usted es el que sabe de eso. Yo quiero que usted me lo diga, usted nos comente, porque es muy interesante el tema, ¿no? Porque esto lo comentábamos ahí un poco, tiene que ver lo que usted también comenta ahí, las dos diferencias, que uno es la geografía política y otro es la geopolítica. Así es. Y que es muy interesante que usted nos pudiera precisar esos conceptos, para poder entender, porque hay veces que uno entiende, a ver, la región de Autlán, ¿cómo surge la región de Autlán? ¿Qué ha pasado para que exista? ¿Cómo se ha venido formando? Y yo creo que ahí entran una gran cantidad de las cosas que estamos hablando, ¿no? En donde, pues imaginemos nosotros este territorio que es muy amplio y muy bello, y que, yo no sé, hace quizás 200 años, ¿quiénes eran los dueños de todo esto? Ahorita ya todo tiene dueño, ¿eh? Y si no tiene, bueno, pues no falta quien se le antoje, ¿no? Pero ¿cómo ha sido este proceso? No, y se siembran expedientes en la Procuraduría Agraria y en el Registro Público de la Propiedad, se siembran expedientes y al final terminan siendo propietarios en archivo, y la gente que saben que ese terreno está intestado y pueden pasar 10, 15 años, o yo algún tiempo en Guadalajara anduve de activista, ¿no? Procurando rescatar predios bien de la ciudad. Por ejemplo, uno muy específico fue Colomitos, que era aquellos Colomitos lejanos de Pepe Guizar, ahí por Atemajac, que yo era vecino de allí. Tengo las fotos donde Fer, mi hijo, está ahí con su pancarta. Y pues era la práctica muy, muy común. Llegaban, alguien se posicionaba, terrenos del estado y del municipio, ¿no? Llegaba la gente, se instalaba, quien dice nada, y yo creo que les pagaban, ¿no? Y luego, así, ponían un vivero, y ponían un tejabacito, y pasaban los años, y estaba el vivero, ¿no?
Luego te encuentras, cuando ya investigas el proceso, resulta que tienes una escritura que se compró y luego a su vez que compra el terreno y luego a su vez otra y le da seguimiento hacia 10, 12 años y ya no le puedes dar seguimiento porque hubo un momento en que se sembró la escritura con un notario. Se armó una asociación civil y compró los predios. Entonces compra los predios, venden los predios, desaparece esa asociación civil, aparece otra que compra y así siguen. Entonces, ¿a quién le persigues delito? Claro, lo desvanecen perfectamente. Así es. Así. Eso a mí me tocó investigarlo en términos de propiedad. En el caso de Colomos, Puerta de Hierro, Andares. No, pues toda esa región toda esa zona era de propiedad del gobierno del Estado. Está vinculado a una universidad. Además, también los Leaño se posicionaron de eso. De muchos terrenos, de muchos. Y aquí también en Colima. En Colimilla, ¿no? Entonces, vaya. Esa propiedad de los Colomos, en 1898 se compró vastísimo terreno, porque Colomo se convierte en la principal fuente de Guadalajara de agua. Y entonces había que generarles una amplia área de captación. Protegerlo. Sí, y lo compra el gobierno del Estado. Luego traen agua de Chapala, empiezan a perforar, etcétera, y se desentienden nada más del parquecito de los Colomos. El parque de los Colomos es como el 10% de todo el terreno que compraron, ¿eh? Y todo eso se fue invadiendo por particulares. Todo. Aquí tendríamos algo similar en la Sierra de Manantlán, por ejemplo. Fíjese que no lo he estudiado. Ya nos salimos del tema. Sí, perdóneme. Oiga, pero doctor, a ver, esto que está comentando de los Colomos, ¿entraría en ese concepto de bienes libres y bienes políticos? Sí, por supuesto. Claro. Muy bien. Ahí hay un origen, un antecedente, ¿no? Así es. ¿no? Y hay muchos en el tema de tierras y territorios. Además, fíjense bien lo que voy a decir. Por tierras y territorios se ha matado mucha gente. Solo en el nombre de Dios se ha matado más gente que en el nombre de tierras y territorios. Es correcto. Y ya que lo está comentando... Así de importante y así de desatendido el tema. Aquí, por ejemplo, no hay una área de derecho agrario, una especialidad de derecho agrario, cuando los conflictos de derecho agrario brotan por todos lados en la costa. Claro. O de derecho ambiental. Sí, claro. Le quería comentar en ese sentido del conflicto y de la convivencia con el conflicto. Por ejemplo, algo que es muy evidente es Jerusalén, en donde conviven pues las tres religiones o al menos del occidente del mundo existen, ¿no? Entonces hay tres conceptos: los musulmanes, los judíos y los católicos, ¿sí? Entonces, y cada uno de ellos tiene un símbolo muy importante. Pero hay convivencia, es decir, el conflicto dio para eso. Dio para que se pusieran de acuerdo y que hubiera un respeto entre las tres religiones y los símbolos más importantes, porque pues todo el mundo sabemos que Jerusalén de pronto se convirtió en el lugar más atractivo para visitarlo, ¿no? Pero ahí me llama mucho la atención. ¿Cuál es su opinión ahí en ese sentido? Bueno, el Medio Oriente es el ombligo del mundo para mí. Así es. Tanto geográfico como histórico, porque ahí está Mesopotamia también. Claro. Sí. Entonces, es por tanto, si es el lugar más viejo, hablando de civilizaciones, ¿por qué es el más conflictivo? Primero. Segundo, es el choque de las civilizaciones, es la franja entre la civilización occidental y la civilización oriental. Así es. Entonces, ¿cuáles son las zonas, territorialmente hablando, las más conflictivas? Las franjas de frontera. Claro. Y si esa es una frontera entre Occidente y Oriente, geográficamente tiene que ser conflicto. ¿No? Ahí va a estar en conflicto. A pesar de que se lo obligó el mundo. Por otro lado, en este momento, se las empezaron a pelear desde las cruzadas, claro. Occidente y Oriente. Sí. ¿No? Y en este momento resulta, ya no es el ombligo
del mundo, sino que es una zona de frontera entre las dos grandes civilizaciones de esta humanidad, ¿no? De esta Así es. humanidad. Sí, claro. Doctor, ¿y el conflicto podríamos decir que tendría fin? Ah, ya estamos entrando a cosas interesantes. A ver, los teóricos dicen que en el tema del conflicto nos hemos equivocado rotundamente y que el procedimiento legal es un procedimiento violento e inapropiado. Con todo el perdón de los abogados. No, es que es el uso de la fuerza pública para lograr algo, eso es. Entonces los teóricos dicen, a ver, legal. es un error querer combatir el conflicto y eliminarlo. ¿Por qué? Porque para combatir el conflicto se necesita tanta fuerza como la que tiene el conflicto. Para someterlo. Y un ente que no está conflictuado no podría tener esa fuerza. El conflicto por naturaleza, primero, el conflicto actúa como un gran imán social. Cualquier pleito callejero, ¡pum!, están los terceros, los observadores, la porra, todo. Primero. Segundo, bueno, es altamente convocante. Segundo, es consume una gran cantidad de recursos y de energía. Es correcto. Los conflictos son costosos y genera sinergias muy potentes. Todo eso de manera espontánea, sin que nadie lo convoque. O sea, es más convocante un conflicto que un llamado a la paz. Es correcto. ¿Sí? Entonces, a ver, entonces nos hemos estado equivocando. Tenemos que buscar maneras de conducir esas fuerzas devastadoras y destructoras a fuerzas constructivas. Un conflicto no es dialéctico. Bueno, eso hoy trato de plantearlo. A ver, no tenemos que estudiar un conflicto de manera dialéctica, tuyo. Normalmente hay un tercero, que puede ser juez, árbitro, todo. Esos cuates llevan, hay median, pero no conducen un proceso conflictual. Entonces necesitamos capacitarnos para conducir procesos conflictuales. Un juez dicta una sentencia y siempre va a ser violenta. Sí. Siempre va a violentar a una parte o a las dos. Sí. ¿Sí? Los árbitros, un juez, sentencia, es violento. Un árbitro los deja que jueguen. La teoría del conflicto es una escala teórica por encima de la teoría de juegos. La teoría de juegos es, vamos suponiendo una mesa de póker. Nos sentamos los 4, los 5 a jugar póker, ponemos nuestra lana, la que entra a la mesa sale. Yes. En el conflicto, lo único que se perdió es el tiempo, aunque ganamos diversión, ¿no? Ahora, en la teoría del conflicto dice, no, a ver, espérate, no tenemos que ver un tema de suma cero. O es de suma cero, de suma menor que cero, o de pérdida, cuando esto termina en violencia y hay muertes, hay guerra, etcétera. O, y por qué no, esa fuerza convocante y esa fuerza que se consume, la podemos conducir a generar procesos de desarrollo y estadios de mejor condición de vida. Ahora, ¿de qué se trata? Bueno, se trata de trabajarle mucho. Yo la teoría ya medio me la sé. El asunto es cómo la ejecuto. ¿Cómo la aplica? ¿Cómo la llevamos a la práctica? Yo puedo analizar un conflicto, pero cuando estoy en conflicto, luego de repente no sé qué hacer. ¿Sí? Como es normal, pues. Incluso los conflictos personales, internos, pero también los conflictos interpersonales, los conflictos sociales, de repente dices, ¿y cómo le hago? Entonces, aquí el reto es cómo construye un proyecto para los antagónicos que les sea común y de interés. ¿Y quién nos podrá responder esa pregunta? No sé, hay que seguir estudiando. Tanto el doctor Jaime Preciado Coronado como usted manejan ahí el tema de lo que es la geopolítica, la geografía política y la micropolítica. Ya está pidiendo muchas cosas, no se acaba esto. Sígale. A ver. Nos podemos ir a parte 2 del programa, ¿eh? Pudiéramos pensar, doctor, en un momento dado,
que en el conflicto dentro de la geopolítica, el voto puede ser o puede convertirse en una manera de solucionar el conflicto? La democracia fue un instrumento para resolver conflictos. Claro. Y el voto un medio para lograrlo. Dijeron, bueno, hay que ser demócratas y hay que... Ahora, un día mi padre putativo, mi mentor, dice, Irineo, los colectivos han propiciado las mayores estupideces del mundo, entonces a lo mejor el voto no te funciona, no te alcanza, pues. O sea, ¿y a cuántos teóricos o cuántos? Bueno, tenemos a Cristo para no ir lejos y no teorizar mucho. Todo el mundo está contra de ellos, ¿no? O sea, la sociedad, todo el mundo. Entonces, dices, a ver, el voto te sirve para aquí en corto ponernos de acuerdo y decir, no se peleen, a ver, vamos a votar. Pero hasta ahí no te sirve para nada más. No sé si me explico. Sí, lastimosamente, sí, digo. Sí, aunque también es una expresión de voluntad, es una expresión de decir yo quiero. Es lo que tenemos. Es lo que tenemos. Es lo que tenemos. No hay otra cosa, claro. Es lo que tenemos ahorita. Así es, porque lo otro ya lo dijo usted atinadamente, nos vamos a la cuestión jurisdiccional. Pero no soluciona el conflicto. No se soluciona, tenemos los conflictos postelectorales. Claro. Y de votación y demás. ¿Por qué? Porque terminan siendo asuntos que no resuelven los conflictos. Los conflictos y las aspiraciones de muchísima gente. Pero que son generados de manera conductual por las propias personas. Así es. Que se embelezan mucho en ese tipo de cosas y no, hombre. Y actuamos de manera inadecuada, ¿no? Hay muchos debates así históricos, apasionadísimos, por una idea. Claro. Por un concepto. ¿Sí? A lo largo de la historia. ¿A Darwin cómo le fue? Sí. Cuando sacó la teoría de la evolución. Claro, sí. Por ejemplo, ¿no? Entonces, ahora, siempre una idea innovadora va a generar conflicto. Sí, estoy de acuerdo. Entonces, ¿cómo vas construyendo? No tengo la respuesta. No, yo tampoco. Pensé que nos la iba a decir, doctor. Pues hay que trabajar, hay que construir y hay que apostarle a mucho, ¿no? A muchas cosas. Y finalmente yo creo que la aspiración es, yo sigo trabajando en el pleno entendido que yo no tengo la verdad absoluta. Eso es fundamental. No, pues yo creo que nadie lo tenemos. De entenderlo, de decir, bueno, esta es mi idea. Y no me voy a conflictuar con todo el mundo, porque bueno, ahí va, y sigo picando piedra, ¿no? Sí, oiga, doctor, aquí hay una pregunta muy interesante que me gustaría realizarle y tiene que ver con esto de los personajes mexicanos que se identificaron con la geopolítica. ¿Cuáles cree usted que fueron estos personajes que se han identificado con esto? Yo creo que geopolítica se ha hecho siempre. Pero teorizada no, quizás Maximiliano, bueno, Orozco Iberra, Manuel Orozco Iberra, que Antonio García Cubas. García Cubas era cubano. No, son mexicanos. Mexicano García Cubas, pero antropólogo. Se me confunden los dos. No, Antonio García Cubas es geógrafo y Manuel Orozco Iberra es historiador. Creo que Manuel Orozco Iberra le propone a Maximiliano el mapa imperial. Yo creo que ese es el mayor proyecto de ordenamiento territorial y en tanto eso, de geopolítica nacional, más importante de los 200 años que tiene México de vida. ¿Sí? Y luego, bueno, el tema, las discusiones que se generaron en cada una de las constituciones, ¿no? De cuál es la entidad que deben integrar la República Mexicana, ¿no? Y la Federación Mexicana. Yo creo que ahí está. Está claro, bueno, ahora ya nos vamos a constituir en una nación independiente. Por un lado hay un llamado, síganme los buenos, y por otro lado, ¿a quién voy a invitar y a quién voy a admitir, ¿no? Y entonces si leemos la Constitución de Anáhuac de Morelos, pues eran unos pueblos integrantes, luego se amplió, se diferenció, luego en la primera etapa con Iturbide, pues casi todo Centroamérica hasta Panamá pertenecía
al imperio mexicano, al primer imperio, luego se separan. No. Entonces la práctica de la geopolítica sin teoría se practica desde siempre. La teoría, como dice el libro, la teoría de la geopolítica tal cual, y yo me fui más por los clásicos, me hace falta una revisión documental quizás más local para ver cómo, para poder entresacar con anzuelos los posicionamientos geopolíticos que ha tenido diferentes autores mexicanos. No lo tengo muy claro, ¿no? Más bien tengo como la práctica, pero esa discusión de qué debe de ser geopolítica, qué debe ser política, qué debe ser micropolítica, o política regional, aquí en México está poco discutida. Jaime en un trabajo sobre región identifica diferentes tipos de región y regionalizar. Y habla de una región contractual y dice que esa región contractual está vinculada con el territorio y esos procesos terminan en nuevas entidades geopolíticas con frecuencia, ¿no? Por ejemplo, Colima hizo su parte para ser Estado, pero en realidad Colima surge como Estado a partir de una disputa entre la oligarquía tapatía y la oligarquía de la Ciudad de México. Así es. O sea, y de ahí pues Colima se aprovecha, pero era el pleito entre ellos, ¿no? En la independencia, y estos son temas de geopolítica, lo que pasa es que yo todavía no puedo decir, bueno, este es un posicionamiento teórico, pero era la práctica. Cuando surge México, había la discusión entre centralistas y federalistas, y los de México, obviamente, querían ser centralistas, ¿no? Para esto pues ya teníamos la Constitución francesa, ya teníamos el surgimiento o la independencia de las 13 colonias españolas, evidentemente estaban informados nuestros cultos de acá, nuestros estudiosos, y entonces decían, bueno, centralismo o federalismo, y evidentemente pues siempre en un tema de geopolítica, más allá de la razón, imperan los intereses, claro, ¿no? Y entonces la oligarquía tapatía, los ricachones tapatíos dicen, sí, se aprueba el modelo centralista, nosotros nos pronunciamos como república independiente. Claro. ¿Sí? Entonces dijeron, sí, entonces viene un ejército y llega hasta Lagos y empiezan a conferenciar ahí. Un ejército centralista contra el ejército de Occidente. Y termina la disputa por declarar a Colima territorio de la Federación. Pero Colima no era tanto el interés, era el interés del puerto que ya estaba en prospecto de generarse. Se le da mucha vida a todo el una estado, nación en aquella época sin puerto no podía concebirse como una potencia mundial. Entonces, ¿qué hacen? Cortarle las alas, porque el puerto de San Blas ya no estaba en óptimas operaciones. No era tan atractivo. Así. Y entonces todas esas prácticas es geopolítica, no es geografía política. Digamos que la geografía política ya es un hecho consumado. ¿Sí? Aquí pasó esto y fue fulano de tal y en tal fecha. Eso es. Así es. Y las demarcaciones territoriales. Y la geopolítica son las disputas que generan procesos territoriales. Y el dinamismo dan nuevas formas. que está generando ahí entre esto. Doctor, ¿y qué recomienda usted a la sociedad de esta parte de la costa en relación al origen y solución del conflicto? Me gustaría que nos dijera para ir cerrando el programa, ya casi llegamos a la hora. Yo creo que necesitamos, y a propósito de tiempos electorales, tiempos preelectorales. Yo creo que necesitamos generar un contrato social. Como Rousseau, que ya lo planteó muy adecuadamente. El contrato social, hay un libro de 1700 previo a la Revolución Francesa, de Jean-Jacques Rousseau. Yo lo leí en la maestría, es un libro muy denso, yo hasta me enfermé. Ay, doctor. Del estrés que me generó esa lectura, porque yo tenía que exponer y teníamos un profesor sumamente exigente en la maestría. Entonces, el siguiente día yo ya no fui a clase porque caí en cama. De veras, es cierto. Es muy denso el libro, pero muy ilustrativo. Entonces,
¿Qué plantea Rousseau en términos sintéticos? Dice, a ver, hasta ahora manda el soberano, el rey, el jerarca. Él es el soberano, él instruye. Hay que leer el pasaje del Principito ahí cuando el Principito anda de país en país o de planeta en planeta y llega al planeta del soberano. ¿Tú quién eres? Soy el soberano. ¿Y qué hacen los soberanos? Mandan. Ah, sí. Y tiene súbditos. Y todos los súbditos lo obedecen a uno. Caray, ¿y cómo le haces para que todo el mundo te obedezca? Pido cosas razonables. Claro. Ordeno cosas razonables. Yo, por ejemplo, le digo al sol que todos los días salga y entonces el sol me obedece. Claro. Entonces, la clave es ordenar cosas razonables. Esta es la clave. Bueno, ahí nos vemos, ya voy. No te puedo decir hasta que yo diga. Bueno, y ya vete. Ya te lo dije. Él ordenó. Ya te lo dije, ya, bueno, eso es así como, pues es un libro, es un libro de cuentos para niños, y no tan niños, no tan niños, porque no es fácil, también para los niños, yo creo que es para... También filósofo. Así es. Pero Jean Jacobo Rousseau pues es muy denso. El contrato social fue la fuente filosófica de la Constitución francesa, en donde el soberano, rey, emperador o como se llame, deja de ejercer la soberanía y entonces el soberano es el pueblo. ¿Sí? Entonces, primero hay que empezar a trabajar un contrato social. De ahí viene soberanía, justamente, el soberano. Aquí, en la región, estos proyectos, estos políticos, primero tienen que pensar en que nos hace falta un contrato social. Un nuevo contrato social para Autlán y para todos los municipios. Sí, segundo, exclusivo de la región o exclusivo de algún municipio. De los municipios. Que no hay mayor problema en ello. Pero ya bajo ese concepto, a ver, contrato social. Vamos siendo colectivo, vamos colectivizando el asunto. Segundo, trabajar un diagnóstico sobre... Ahorita, todos los gobiernos, todos, porque estamos en tiempos electorales, van a ser calificados como malos. ¿De veras? De veras, y yo te quiero ver ahí al rato. ¿Sí? Entonces, y empieza la denostación. No, vamos estudiando y vamos investigando los diagnósticos y los proyectos constructivos. Y para eso sirven los mapas, que usted es experto en mapas, para poder establecer ahí circunstancias, condiciones. Los mapas municipales y los mapas de las trazas urbanas. Yo siempre les he dicho a los presidentes municipales, aquí les hace falta un mapa en el ayuntamiento, ahí en la presidencia municipal. Siempre les he dicho de la cabecera y otro del pueblo, ¿no? A propósito de mapas y a propósito de cuando yo era perito ante la Suprema Corte, estábamos ahí discutiendo la presentación del proyecto de demanda, ¿ya? Y entonces estaba ahí un asistente del abogado patrono. Estábamos ahí entrados. De repente me dice, es que, maestro, lo que no está en expediente no existe para una controversia. Y, ¿cómo chingados no está todo ahí? ¿Cómo? No existe. Hay que meter. Documentalmente. Y ya saca la Constitución y me dice, mire, maestro, aquí está todo. Y el pinche librito, sí. Yo volteo, veo mi mejor mapa y digo, aquí está todo. Entonces, ahí se la va llevando uno. Sí. Entonces, oiga, doctor, perdón. En producción me dicen que ya estamos rebasando la hora del programa. La verdad es que no nos está alcanzando el tiempo. De producción, por favor. Yo lo que le propondría, no sé, Felipe, doctor, poder darnos la oportunidad de otro programa. La segunda parte del... Sí, y poder aterrizar tal vez en cosas muy locales, ya regionales. Esta parte que usted señala, yo creo que sería de bastante interés para todos los aspirantes a cargos políticos, y lo está explicando de una manera bastante buena, que la verdad, digo, ya estamos en el cierre del programa, y a mí me gustaría que usted lo expusiera con un tiempo suficiente, porque me parece que es muy valiosa su opinión.
Y si la gente ya no quiere ir al arte. Bueno, la No, gente pues no lo dirá. Yo creo Ya que, no lo dirá la yo creo gente, que sí ¿no? lo va a escuchar y que sí No. lo va a ver, doctor. Yo creo que es importante eso que usted dice del mapa y todo lo demás. Mire, yo he platicado, y con esto yo cierro mis comentarios, he platicado con algunas de las gentes que traen inquietudes. Y todos me dicen, yo quiero lo mejor para Autlán. ¿Y qué es lo mejor para Autlán? Es lo mejor para Autlán. ¿Y cómo vamos a hacer llegar lo mejor para Autlán? Bueno, justamente hay una gran cantidad de cosas ahí que se pueden lograr. Y bueno, es un buen desafío, es una buena oportunidad que, como ustedes lo dicen adecuadamente, los tiempos electorales se vienen. Y bueno, pues habrá que ver quién conoce Autlán en principio, de acuerdo al mapa que usted dice, ¿no? Que es fundamental. Si alguien aspira a gobernar un municipio, ¿qué sería lo primero que debe tener? Pues el conocimiento del municipio, ¿verdad? ¿Qué dice, doctor? Yo encantado, lo que luego Miren, yo tengo tantos años de profe que hablo 15 minutos y ya me harté. Mis clases son como de 15 minutos y ya pónganse a leer porque ya me harté, ya me aburrí. Yo entonces no sé si he estado aburrido, pues. Bueno, pues a mí me ha resultado bastante interesante, doctor, y por eso me gustaría que regresáramos con otro programa. Ya usted nos confirmará si nos dice que sí o si no. No, con mucho En su gusto. No, denlo por hecho. No sé si dejamos que repose tantito Sí, la idea y puede nos ser. esperamos Puede 2 o ser. 3 Ya Muy bien. nos pondremos Ya de me acuerdo. Nos pondremos de acuerdo. Ha sido un gusto para mí compartir con ustedes el espacio, compartir este tiempo y escucharlos a los dos con este tema que a mí en lo personal me parece muy, muy interesante. Muchas gracias por eso. Muchas gracias Carmen, muchas gracias licenciado. Al contrario, doctor, muchas gracias a usted, y es su casa, y ojalá que podamos hacer esa segunda parte, ¿no? Ojalá que Órale, sí. mucho gusto. ya está. Muchas gracias a todas las personas Gracias que nos a siguieron. todos los que nos Una visitan. disculpa enorme. En producción me dicen que tuvimos muchos problemas, inestabilidad en la disposición del servicio de internet. El día de mañana vamos a hacer una retransmisión de este programa, Con Pan y Vino se anda el camino, para que usted lo pueda ver completo, sin pausas, sin interrupciones y sin ninguna falla. Queda guardada en nuestros equipos, y mañana haremos esta retransmisión para que usted no se pierda ni un solo detalle de toda esta información que nos compartió el doctor Irineo Martínez Barragán y que conversamos también con Felipe Flores. Una disculpa a todos los amigos que nos hacen el favor de vernos. Sí, que tengan ustedes una excelente noche. Para mí ha sido un placer conducir este programa semanal. Mi nombre es Carmen Aji y le deseo que tenga usted una excelente semana. Buenas tardes.